Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:36 de la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia que como cada jornada se conecta a nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden ustedes que tienen la posibilidad de escuchar este espacio informativo a través de las frecuencias de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano. En Pichincha, nuestra frecuencia 103.7 FM estéreo. Para Ecuador y el mundo, www.sonorama.com.es, nuestra página web, donde además pueden revisar las notas que permanentemente va actualizando nuestro equipo de periodistas. Transmitimos digitalmente a través de Facebook, con nuestra fanpage de Radio Sonorama, como siempre la habitual visualización que nos dispensa nuestra audiencia a esta hora de la mañana. E igualmente nuestro canal de YouTube. Gracias, Dios les pague a los internautas que están conectados desde diversos puntos de nuestra geografía ecuatoriana y también aquellos migrantes que a lo largo del mundo no están pendientes de lo que pasa en nuestro país. Dios les pague por vuestra generosa sintonía. Me dicen que en TikTok no aparezco desde hace días y esta semana no he hecho TikTok porque no estoy en la cabina y por un tema tecnológico no puedo transmitir en TikTok, pero el lunes, Dios mediante que ya esté de nuevo en la cabina, vuelvo con la transmisión de TikTok. Así que gracias, Alexandra Villasís. No coman ansias, tiktokeros, que pronto vuelvo al TikTok. Por ahí ya vamos a hacer algún bailecito con Belkis. Bueno, gracias a mi panel que Vera conectado acá. Como siempre, le envío un abrazo al Diablito Vera, que siempre nos saluda, está en sintonía de nuestro espacio. Igualmente a la doctora María Eugenia Molina, conectada, que nos envió un saludo a la distancia, y a todos y cada uno de ustedes, queridos, queridas, amigas y amigos que siempre forman parte y nos invitan a seguir adelante en este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Finalmente se fue Diego Ordóñez. Diego Ordóñez dejó la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. En este espacio, como corresponde, hemos generado una crítica absolutamente respetuosa sobre una gestión que no estuvo de modo alguno a la altura de las circunstancias. El doctor Diego Ordóñez, sin embargo, mostró muy poca tolerancia con la crítica. Prácticamente nula tolerancia con la crítica. Se va sin cumplir con los objetivos. Funcionario que, está claro, no estuvo preparado para dirigir el sector seguridad, para encabezar el sector seguridad. No estuvo preparado primero porque no tenía la formación para eso. Es como que a mí me nombren mañana pasado secretario de seguridad. O sea, perdónenme. Yo no estaría preparado para aceptar un cargo de esa magnitud. Seguramente el doctor Ordóñez tiene otro tipo de formación, de experticias, él es abogado, él es político, está dedicado a otros menesteres, pero a seguridad, naranjas, nada. Sin embargo, aceptó liderar el Frente de Seguridad con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que no existía en el orgánico funcional de la Presidencia de la República. Y hagamos una mirada retrospectiva a lo que publicaba, por ejemplo, Diario El Universo, el 2 de agosto del 2022, porque además también hay que señalar y hay que recordar que la posesión del doctor Diego Ordóñez no fue pues un acto masivo con la convocatoria de todos los medios de comunicación. De pronto la Secretaría de Comunicación difundió las fotografías de la posesión, que más bien fue un acto privado, sin la presencia de los medios. Tanto así que, por ejemplo, El Universo, al publicar la fotografía, dice: foto tomada de la cuenta de Twitter del presidente Guillermo Lasso, 2 de agosto del 2022. Nota publicada este día a las 19:13. Diego Ordóñez dejó de ser consejero de gobierno para asumir las riendas de la nueva Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, creada el 2 de agosto mediante el decreto ejecutivo 514. Presidente Guillermo Lasso posesionó a Ordóñez en el cargo. El mandatario compartió en redes sociales imágenes de la designación oficial de Ordóñez en el Palacio de Carondelet. Como les digo, no fue un acto público, no convocaron a la prensa, entonces lo manejó de manera completamente privada. La Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado elaborará políticas públicas, planificación y coordinación de acciones en materia de seguridad, decía la nota.
Sabemos que no será una tarea fácil, pero contará siempre con nuestro apoyo. Éxitos en este desafío, publicó el presidente Lasso. Ordóñez fue nombrado consejero de gobierno para asesoría en temas políticos el 14 de marzo de este año, del año pasado. Llegó al cargo luego de renunciar a su curul de la Asamblea Nacional, donde fue legislador por Pichincha del movimiento oficialista Creo. Según el decreto 514, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado está adscrita a la Presidencia de la República y tendrá autonomía administrativa y financiera. Ya vamos a revisar lo que decía el decreto. La Secretaría tiene 16 atribuciones a su cargo. La nueva entidad será responsable de la elaboración de las políticas públicas, planificación integral y coordinación de los organismos que conforman el sistema de seguridad pública y del Estado. Además, se encargará de dar seguimiento y evaluar las acciones aprobadas en materia de seguridad. Eso es lo que se conoció y se publicó el 2 de agosto. Un personaje que llegó a la Asamblea Nacional como legislador, de pronto renunció, se convirtió en consejero de gobierno y luego fue designado como secretario de Seguridad Pública y del Estado. Revisemos qué dice o qué decía el decreto ejecutivo. Le pido a Roberto Carlos el segundo archivo que le envié, que es un extracto del decreto ejecutivo correspondiente, que daba cuenta de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. Exacto. Hágalo más grandecito, don Robert, que se ve ahí amontonadísimo. Vamos primero con la parte de arriba, a ver si podemos revisarlo de mejor manera para el conocimiento de nuestro público, para la revisión de nuestro público. La primera parte, por ejemplo, del decreto ejecutivo 514. ¿Qué decía ese decreto ejecutivo? A ver, pero yo también más grande acá porque ya esta edad, ahí está. El artículo 2, está en la pantalla para quienes lo siguen de forma telemática. La Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado ejercerá las atribuciones conferidas al ex Ministerio Coordinador de Seguridad. Abro paréntesis, una digresión. Dentro de ese afán del expresidente Moreno de destruir toda la estructura del orgánico funcional de la Presidencia de la República cuando asumió el poder. Y claro, asumiendo de que había que terminar con el, entre comillas, Estado obeso a diestra y siniestra, ¿no? Entonces eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad sin entender la importancia del sector seguridad. Eliminaron el Ministerio del Interior, lo transformaron en una secretaría, un viceministerio adscrito al Ministerio de Gobierno. Resulta que el presidente Lasso se dio cuenta meses después y creó otra vez el Ministerio del Interior y creó la Secretaría Pública de Seguridad Pública y del Estado. O sea, volvieron a lo mismo que eliminaron. O quien haga sus veces, refiriéndose al Ministerio del Interior, de seguridad, de Coordinador de Seguridad, en estricta sujeción a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, su reglamento y normas conexas, y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones. 1. Coordinar y articular el sistema de seguridad pública y del Estado de las acciones de los órganos que lo conforman. 2. Elaborar políticas de seguridad pública y del Estado. 3. Encargarse de la planificación integral del sistema de seguridad pública y del Estado. 4. Preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral con el aporte mancomunado de otras entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlos a consideración del Presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral deberá ser elaborado en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 5. Realizar seguimiento y evaluación de conformidad con las políticas, planes, proyectos y acciones aprobadas en materia de seguridad pública. 6. Coordinar las acciones de los órganos ejecutores de la seguridad pública y del Estado. 7. Vamos al siguiente, a la otra parte, don Robert. 7. Realizar investigación, estudios y análisis permanentes en materia de seguridad pública y del Estado. 8. Ejercer una coordinación efectiva con el Centro de Inteligencia Estratégica o quien haga sus veces en función de disponer de una oportuna y fluida información estratégica para la toma de decisiones en políticas de seguridad del Estado y poner oportunamente en conocimiento del Presidente de la República. 9. Recomendar al Presidente de la República convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado cuando la situación lo amerite. Interesante, ¿no? 9.
recomendar al presidente de la República convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Creo que una vez se reunió el COSEPE. No se reunió más. Entiendo yo que para el secretario, hoy renunciante, este numeral 9 solamente sirvió para una vez. Y no sé si él fue el que lo convocó. Preparar el plan y la ejecución de la movilización nacional cuando las circunstancias de crisis o conmoción nacional lo exijan. 11. Asesorar técnicamente para el cumplimiento del objeto de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. 12. Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que debe hacer el Consejo de Seguridad Pública y del Estado al presidente de la República sobre los aspectos relativos a sectores estratégicos y zonas de seguridad. Para el informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 13. Actuar como secretario del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, responsabilizarse de la gestión documental, los archivos y custodia de la información clasificada. 14. Mantener informado al presidente de la República sobre su gestión. 15. Coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil para lograr una articulación integral de la defensa nacional del orden público y la seguridad ciudadana en los términos establecidos en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y 16. Las demás que disponga el presidente de la República establecidas en la Ley de Seguridad Pública del Estado. Gracias, Roberto Carlos. 16 atribuciones. 16. La pregunta aquí es, ¿cuántas de esas atribuciones? O sea, de verdad, yo siempre planteo dejar tal vez el oponerse a la visión de tal o cual persona. Dejemos ese sesgo, si me permiten el uso del término. Siempre la opinión tendrá un sesgo. Pero tratemos de analizar esto con cabeza fría. Más allá de que puede gustar o no la presencia, la postura, las ejecutorias del doctor Diego Ordóñez, que además hay que decirlo, yo me he encontrado con, si no unanimidad, por lo menos un clamor de una gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos respecto de la salida del doctor Ordóñez. Casi que un consenso, por no hablar de unanimidad, sobre la salida del doctor Ordóñez. ¿Cuánto de esto cumplió Diego Ordóñez en su trabajo como secretario de Seguridad Pública del Estado? De verdad, despojémonos de cualquier sesgo y con cabeza fría. ¿Cuánto de esto cumplió? Yo creo que vamos a coincidir en que si se cumplió algo de esto, pues no se vio la gestión. Por ejemplo, el artículo 4 decía: preparar el Plan Nacional de Seguridad Integral con el aporte mancomunado de otras entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlos en consideración del presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Fue nombrado el 2 de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses. En 8 meses, ustedes se enteraron porque yo no lo he visto. ¿Alguno de ustedes tiene referencia de que hoy renunciante secretario de Seguridad Pública y del Estado preparó el Plan Nacional de Seguridad Integral con el aporte mancomunado de otras entidades del Estado y de la ciudadanía para ponerlo a consideración del presidente de la República y del Consejo de Seguridad Pública del Estado? Yo no tengo en mi cabeza ningún tipo de cruzada liderada por el doctor Diego Ordóñez Guerrero para reunirse, por ejemplo, con el presidente de la Asamblea Nacional, con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con el presidente de la Función de Transparencia y Control Social, que hoy es el defensor del pueblo encargado, César Córdoba, con la fiscal general del Estado, con el presidente del Consejo de la Judicatura, con el defensor público, Ángel Torres Machuca. Yo no tengo en mi cabeza. No tengo en mi cabeza. Yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, algún tipo de referencia periodística del hoy renunciante secretario de Seguridad Pública y del Estado recorriendo el país para reunirse, por ejemplo, con alcaldes y prefectos de los cantores en el un caso y de las provincias en el otro caso más afectadas por la crisis delincuencial. Y obviamente alimentando información que le permita la elaboración, como decía una de sus atribuciones, de este plan integral, que no es invento de quien les habla. Eso decía el decreto ejecutivo 514 que lo designó como secretario.
¿Cuántas veces se reunió el Consejo de Seguridad Pública y del Estado? Que es algo que hemos venido permanentemente señalando, que uno de nuestros queridos oyentes, conocedor de los temas legislativos, el doctor Diego Lucero, siempre plantea. O sea, se pierde el tiempo en mesas técnicas, en mesas interinstitucionales, cuando hay un espacio reconocido a nivel legal, que es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Es cuestión nomás de abrir la norma, liderado por el presidente de la República, con la participación de las cabezas del resto de funciones del Estado. Si hablamos de un tema que es la principal preocupación de todos nosotros, que es la inseguridad, ¿no les parece a ustedes que el Consejo de Seguridad Pública del Estado debería estar permanentemente activo? En estas condiciones, el COSEPE debió haber sido convocado e instalarse en sesión permanente. Permanente. Luego de la masacre, aquí han habido un montón de episodios de inseguridad. Un montón. Pero luego de la masacre de hace 2 días en Esmeraldas, que es una locura. Es una locura. La manera como llegaron los asesinos por tierra y por mar a matar y asesinar a 9 pescadores y dejar heridos a otros 4. Pescadores. ¿No les parece que debió haber sido una razón para activar el Consejo de Seguridad Pública del Estado y declarar el Consejo de Seguridad Pública del Estado en sesión permanente? Yo imagino que sí se debe poder hacer eso, ¿no? Así como en su momento los espacios vinculados a la crisis sanitaria estaban en sesión permanente, con la participación del ECU 911, la Secretaría de Riesgos del Ministerio de Salud, sesión permanente. Yo creo que el COSEPE ni siquiera fue instalado cuando ocurrió el atentado en Cristo del Consuelo en Guayaquil. Pues retomo lo del punto 4, preparar el Plan Nacional de Seguridad con el aporte mancomunado de otras entidades. ¿Dónde está ese plan? Doctor Ordóñez, con todo respeto, ¿dónde está ese plan? ¿Con quién lo preparó? Si es que existe el plan, ¿con quién lo preparó? ¿Con qué segmentos de la ciudadanía lo hizo? ¿Con qué sectores de la ciudadanía lo hizo? Yo no tengo en mi cabeza ningún tipo de reunión o ningún tipo de convocatoria pública del hasta ayer secretario de Seguridad Pública del Estado a sectores organizados de la ciudadanía para que presenten sus aportes. Convocatoria pública a la academia, por ejemplo. No hay un montón de gente que sabe que la hemos entrevistado. Fernando Carrión Mena, Carla Álvarez, María Fernanda Novoa, Santiago Orbe, Diego Pérez, Carolina Andrade, gente que sabe permanentemente y que está en los medios aportando con su criterio sobre los temas de seguridad. Muchos de ellos académicos. Convoquen a esa gente, se supone, ¿no? Yo no conozco ningún tipo de convocatoria pública. Acá Amelio Domínguez me dice, tampoco ha habido reunión con gobernadores, al menos públicamente no, pues. ¿Ah? Por cierto, gracias Emilio por este recorderis, que también en algún momento lo mencionamos. El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista con el todavía en ese tiempo gerente de TC Televisión y periodista Rafael Cuesta Caputi, le mostró pues un folleto a Rafael diciendo que ahí está el plan de seguridad. En el momento que Rafael le dijo, a ver, deje ver, y el presidente, no, es de seguridad. Estoy reservado, dijo el presidente. Mi pregunta es, ¿existe ese plan? Como decía el decreto ejecutivo que nombró al doctor Diego Ordóñez Guerrero como secretario de Seguridad Pública del Estado. Decía, realizar investigación, estudios y análisis permanentes en materia de seguridad pública del Estado, otra de las atribuciones. Recomendar al presidente de la República convocar al COSEPE cuando la situación lo amerite. Yo me imagino que para el gobierno, al menos para el ahora exfuncionario, la situación no ameritaba que permanentemente se reúne el COSEPE. Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones que debe hacer el Consejo de Seguridad Pública del Estado al presidente sobre los aspectos relativos a sectores estratégicos y zonas de seguridad. Previo informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sería bueno preguntar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas si existen esos estudios de sustento.
Coordinar con los gobiernos, aquí, lo que decía hace minutos, coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados y la sociedad civil para lograr una articulación integral de la defensa nacional, el orden público y la seguridad ciudadana. ¿Cuánto de esto se cumplió? A ver, sinceramente, ¿cuánto de esto se cumplió? Pero por supuesto, el funcionario renunciante, muy lejos de reconocer errores y de la autocrítica, se manda una carta de renuncia. Póngame la carta, por favor, estimado Roberto Carlos. La primera, una carta de renuncia de 2 páginas. Dirigida al señor presidente de la República, donde le dice: querido presidente, si tiene la carta de renuncia de don Robert, según lo conversamos, dice en la carta de renuncia, formalizo mi renuncia al cargo de secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado. Ahí está, para quienes lo siguen telemáticamente, la carta de renuncia, la primera página de la carta de renuncia de Diego Ordóñez como secretario de Seguridad Pública y del Estado. Y dejo siempre expresión de mi amistad y afecto a ti, que has enarbolado la defensa de causas y has emprendido en transformaciones con patriotismo, que muestra un contraste histórico con el atavismo de corrupción y populismo que mucho ha caracterizado a la gestión pública. El país vive un fenómeno inédito de violencia criminal, de delincuencia organizada y recrudecimiento del delito común, parecido al que viven otras naciones latinoamericanas. En Ecuador se agudiza porque a las expresiones violentas del crimen organizado, y en particular en estas fechas, se suman eventos claramente orientados a crear zozobra y temor entre los ciudadanos. Has advertido que el gobierno se encuentra asediado por intereses mafiosos a los que has enfrentado con interés y valentía, lucha en la que he tenido el privilegio de participar y apoyar a través del ejercicio de mi cargo. La tarea de coordinación para enfrentar la inseguridad tiene varias dimensiones, dice la misiva: la política, la estratégica y la operacional. Y como base, a través de institucionalizar los servicios de inteligencia al servicio del país y no de proteger los intereses partidistas, dice. La información para identificar las amenazas, su profundidad, sus operadores y organizaciones, hacerlo lleva tiempo y convicción, luego de 14 años de complicidad en un caso, bueno, la vieja confiable, ¿no?, e indiferencia en otro. Construir un sistema de seguridad nacional supone la certeza de los objetivos y la combinación del conocimiento y tecnología de quienes tienen el rol de las operaciones en defensa y seguridad. En la dimensión política de seguridad, por tu iniciativa, se han declarado al crimen organizado, narcotráfico y microtráfico y minería ilegal como amenazas a la seguridad del Estado, lo que provocó un cambio en el enfoque estratégico y operativo en el combate a estas amenazas. A partir de estas definiciones, las Fuerzas Armadas se han involucrado operativamente en combinación con la Policía Nacional a seguir la estrategia de impedir el acceso de droga al territorio ecuatoriano, cerrar el acceso al tráfico de armas, explosivos y químicos de uso prohibido, la estrategia de desarticular organizaciones delincuenciales, afectar sus economías y no solo procurar la incautación de droga mediante, entre otras acciones. La conformación de grupos especializados para la ubicación, captura y judicialización de los cabecillas de organizaciones criminales ha sido, vamos a la siguiente página, don Robert, inédito en estrategia de seguridad. Los efectos lamentables en el corto plazo son el del incremento de la violencia entre pandillas, pero en el mediano y largo plazo se verán los resultados positivos del abordaje estructural del problema. O sea, nos dice el renunciante secretario de Seguridad Pública del Estado que no se preocupen, que hoy no se ve, que se va a ver en el futuro, dicen, en el corto plazo. Fue en esa misma perspectiva de mediano y largo plazo que con tu inspiración y la coordinación de la Secretaría con los mandos de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y el convencimiento de los ministros de Defensa y del Interior, se trabajó en la elaboración de la Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz, que contiene las bases del trabajo combinado de los operadores de defensa y seguridad, así como un levantamiento de las capacidades operativas disponibles y deseables. Con ese documento y liderazgo se emprendió una campaña internacional para promover la estrategia y obtener apoyo para su ejecución. La inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas y apoyar, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones, a los proyectos y acciones que conduzcan a garantizar la seguridad de los ciudadanos como primera y fundamental obligación del Estado, no solo del gobierno. Penosamente prevalece el afán de golpear de formas que agreden la integridad y el buen nombre, lo que induce a pensar que detrás de todos estos ataques están quienes se han sentido afectados por la firmeza para combatir toda forma de corrupción y violencia, incluso la política.
que se ha expresado con virulencia en las calles. Los hechos se impondrán, querido presidente. No hay falsedad que se sostenga la verdad, que hay que defenderla por convicción y no por conveniencia. Nos dice el renunciante secretario de Seguridad Pública del Estado. Diariamente hemos debido fortalecer el espíritu democrático e institucional para no ceder a los reclamos de quienes creen en el autoritarismo como respuesta. Ha sido una prueba esos valores, el soportar las agresiones e infamias, como me has dicho varias veces, que nada debilite nuestro tesón. Salgo del gobierno con la certeza de haber avanzado en el logro de los objetivos definidos a la Secretaría, a la creación de la Secretaría como entidad coordinadora. Queda sin duda pendiente muchísimo por delante. Los ciudadanos reclaman por legitimidad, seguridad, y sé que esa es la decisión tuya y se avanzará en obtenerla con respeto y afecto. Diego Ordóñez, hasta ayer secretario de Seguridad Pública del Estado. Gracias, don Robert. Algunas reflexiones. Hay una parte donde dice el doctor Diego Ordóñez: la inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas y apoyar, dejando de lado consignas políticas y retaliaciones. Mi pregunta pública al renunciante secretario de Seguridad Pública del Estado: ¿cuánto de esto hizo con el resto de la clase política? ¿Se reunió con los socialcristianos? ¿Se reunió con Revolución Ciudadana? ¿Se reunió con el Pachacuti más radical? Pregunto. O sea, si hablamos y tomamos como referencia su carta, donde yo estoy de acuerdo, por Dios, creo que todos vamos a estar de acuerdo, en que la inseguridad criminal debería ser un asunto que convoque a la clase política y a las organizaciones de la sociedad civil para juntarse en torno a objetivos y estrategias conjuntas. Por supuesto, pues. Nosotros somos sociedad civil. Ustedes, quien les habla, somos sociedad civil. Si hablamos de un objetivo común que es combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso? Y con la necesidad de juntarnos buscando objetivos y estrategias comunes y apoyar dejando de lado consignas políticas y retaliaciones, sin duda. Pero esto escribe uno de los principales voceros del gobierno, que con mayor recurrencia torpedeaba cualquier posibilidad de diálogo con sectores políticos de oposición. Perdónenme. Y esta ha sido una de las críticas que permanentemente generé en este espacio sobre el accionar del renunciante secretario de Seguridad Pública del Estado. El hecho de que el 80% del tiempo se dedicó a hablar de temas políticos y no hablar de temas de seguridad. El 80% del tiempo se dedicó a echar la culpa al pasado y a no entender que hoy son gobierno y que hoy les corresponde responder por lo que está pasando. El 80% del tiempo se dedicó a confrontar con los detractores que le escribían y le cuestionaban, en lugar de presentar al país el plan de seguridad que tanto demandamos las ciudadanas y ciudadanos. El 80% del tiempo. Y creo que no exagero, o capaz que me quedo corto al decir el 80% del tiempo. ¿Con qué sectores de la clase política se reunió? ¿Con qué sectores de la clase política se acercó? ¿Cuántas veces dialogó con los bloques políticos más allá de las diferencias ideológicas, que son legítimas en cualquier democracia? ¿Cuántas veces? ¿Saben qué? Esta carta pinta un escenario inexistente, que al menos, perdón que me tome el nombre de muchos de ustedes, capaz no el de todos, pero sí el de la mayoría. Yo creo que esto que he leído, el contenido de esa carta, estoy convencido que no nos representan ni ustedes de quien les habla. Porque, como digo, uno puede ser partidario o detractor del gobierno del presidente Lasso. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que hace o deja de hacer el presidente de la República. Pero yo les invito a analizar, despojándose de cualquier sesgo, el contenido de esta carta. Esta carta pinta un país inexistente. Y ya le voy a preguntar a Lucía Sosa, que está conectada, y en minutos vamos a conversar con ella. ¿Cuántas veces el secretario de Seguridad Pública del Estado coordinó con las autoridades locales de Esmeraldas, con la alcaldesa de Esmeraldas, con los alcaldes de los otros cantones esmeraldeños, con la prefecta de Esmeraldas, con el gobernador o gobernadora de turno de Esmeraldas, hoy gobernador? ¿Cuántas veces se han coordinado acciones en materia de seguridad?
¿Qué tipo de país está leyendo el hoy renunciante secretario que no reconoce los vacíos y las falencias en la gestión de seguridad por parte del gobierno, pero sobre todo por su propia gestión? Y nos demuestra lo que muchos pensamos recurrentemente, que hay funcionarios de gobierno que viven permanentemente en una burbuja y que no salen de esa burbuja, que tal vez no se han enterado o no quieren darse cuenta que en el Ecuador nos estamos desangrando, que tal vez no saben que el año pasado tuvimos 1.455 homicidios intencionales en la denominada Zona 8, en Guayaquil, Durán y San Borondón, versus 950 del 2021, versus 384 del 2020, y que en lo que va del 2023, con corte el 10 de abril, lo publicaba Carlos Oporto en su cuenta Twitter, 665 homicidios intencionales solo en la Zona 8. ¿Qué pasa en Esmeraldas? ¿Qué pasa en El Oro? ¿Qué pasa en Los Ríos? ¿Qué pasa en Santa Elena? Pero parece que viven en otro planeta. Y aunque no les guste esta frase, que permanentemente la digo, perdónenme, viven en otra realidad. Están en otras. No se sintonizan con lo que pasa en el Ecuador, no se sintonizan con lo que vivimos los ecuatorianos. No tienen la menor idea de lo que pasa en el mundo real. No se enteraron, por ejemplo, de lo que pasó ayer en la 6 de diciembre en Checoslovaquia. Estamos en un estado de tal psicosis que ayer tuvieron que generar una explosión controlada de un paquete por el terror que estamos viviendo los ecuatorianos de las calles. Y no se sabía si en ese paquete había un artefacto explosivo. ¿De qué estamos hablando? Pero leyendo la carta de renuncia, está claro que el doctor Diego Ordóñez vivía en otra realidad. De eso vamos a hablar ya con la alcaldesa de Esmeraldas, sobre lo que está pasando en la querida provincia verde. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.